Los sectores que está muy golpeado desde que arrancó la pandemia es el sector de la cultura. Toda la gente que vive del teatro, de la música, del arte. Están Carlos Rottenberg y José María Muscari acá en el piso, pero antes tenemos un informe. Desde el comienzo de la pandemia, la actividad cultural disminuyó en un 80% en teatros y un 95% en música en vivo. Sin duda es crítica la situación tanto para las salas como para los productores. Agrupaciones teatrales sostienen que durante los 5 meses de actividad que tuvieron, el teatro demostró funcionar con protocolos eficaces y obtener una baja tasa de contagios. El teatro, los espacios para la música y la actividad teatral en vivo son lugares que al menos han minimizado los riesgos. Sin embargo, las nuevas restricciones volvieron a bajar los telones y toda la comunidad teatral reclama que se reanude la actividad. Para llevar un poco de alivio, el Ministerio de Cultura anunció este mes medidas y apoyos económicos para artistas, trabajadores de la actividad en todo el país y salas teatrales del AMBA. Otro sector golpeado por la pandemia y afectado por las restricciones de la segunda ola son los gimnasios. En el AMBA se reinventan y ofrecen clases en espacios al aire libre, parques y plazas. Los contagios siguen y las restricciones son necesarias para bajar la circulación. ¿Se puede encontrar un equilibrio? Bueno, lo primero que le voy a pedir a Rottenberg y Muscari es que me muestren los bíceps. ¿Se animan a hacer así? Acá hay. No, el mío no lo van a encontrar. No, para Voy ver bastante, así que el tema me afecta por doble partida hoy. Pero en verdad yo se los pido para ver cómo la estuvieron remando. ¿Cómo la están remando? Y cómo la están remando en este año y medio, ¿no? Por eso les pedía que me muestren los bíceps. ¿Cómo están zafando? ¿Quién empieza? ¿Querés empezar vos, José María? Mira, mi caso es muy particular y bastante atípico porque en un momento de la pandemia, un espectáculo que yo tenía en vivo, lo pude reinventar a lo virtual. Pero cada vez que cuento eso como una hazaña, como algo positivo, no dejo de marcar una diferencia en relación a que eso no tiene que ver con el ámbito del teatro. Eso es una rareza de algo específico que pasó. No puedo dejar de mencionarlo porque es mi realidad y es dicotómico para el afuera porque me vieron feliz festejando eso con mis actores, pero digamos, a mí no me sirve de nada hacer un espectáculo virtualmente que funcione si la actividad teatral no puede funcionar. Claro. Luego volvimos a lo presencial. Calculo que Carlos seguramente va a tocar ese tema con mucha más sapiencia. Y durante los 5 meses que mi espectáculo volvió de manera presencial, fue un espacio seguro en donde no hubo contagios y no hubo ningún tipo de situación de riesgo. Pero encontraste el camino, encontraste te reconvertiste, digamos, de alguna manera, lo hiciste por streaming, encontraste una alternativa. Sí, en aquel momento sí. En este momento yo siento que ya el streaming no es algo que dialogue con el público, que creo que fue algo que pasó en las restricciones anteriores y que lamentablemente hoy no hay un público para el streaming. Se pierde la esencia. Sí, creo que nos agarró en otro momento, que de alguna manera había algo en nosotros que estaba inquieto. Era como una novedad, quizás. Sí, exacto. Y en mi caso particular, yo personalmente tengo 2 obras en escena que están por streaming en este momento, pero que lo que deseo es que vuelvan de manera presencial. Básicamente porque son mucho trabajo para mucha gente, porque también creo que colaboran en un momento de pandemia poder vivir emociones reales adentro de un lugar como es un teatro con protocolo que no contagia y que además el teatro tardó muchísimo tiempo en volver. No porque sí, porque se trabajó un montón para que esos protocolos sean seguros, a diferencia de cualquier situación que conocemos. Digo, vos vas a un bar afuera o adentro y llegás al bar, te sentás y te sacás el barbijo. En el teatro no te lo sacás hasta que te vas. No, yo fui, de hecho, a ver uno de tus espectáculos, Sex, y todo con unos protocolos súper cuidados. Ahora, recién Muscari decía del teatro vive mucha gente, no solamente los que están en el escenario, y también pensaba incluso en la gente que vive del off, o no sé si viven del off, pero que trabajan en el off. ¿Cómo ves la situación, Carlos? Me parece que está bueno invertir 2 minutos en hacer un antecedente de todo esto. Cuando la pandemia llegó en marzo del 2020, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, ADET, tuvo una posición muy clara: priorizar la salud. Esto es un mensaje que transmitimos y seguimos transmitiendo. A tal punto que se colocaron cartelones enormes, y fue muy difundido en la Avenida Corrientes de Buenos Aires, diciendo
bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. Entonces me parece Sí, que... habías puesto un cartel falta menos en algún momento, ¿no? Cuando los protocolos ya estuvieron. Con esto quiero decir que tenemos que ser muy claros que nunca tuvimos la dicotomía, la gente del espectáculo en vivo, ni del teatro ni de la música. Acompañamos una emergencia sanitaria mundial que atravesó transversalmente todo el mundo del espectáculo, no solamente en Argentina. Ahora, en ese tiempo, como bien dijo recién José María, no nos quedamos solamente con el cartel. Trabajamos mucho con el Ministerio de Salud de la Nación, trabajamos mucho con las distintas jurisdicciones sanitarias, porque la entidad que nos nuclea es federal, abarca todo el país, y tuvimos casi 2 protocolos. El primero, recuerden que al principio incluso la Organización Mundial de la Salud planteaba que la transmisión era por contactos, por superficies. Y cuando estábamos dirigiéndonos, incluso hasta con el asesoramiento de la Fundación Huésped, cuando parecía que el protocolo estaba, resulta que hubo que modificarlo por el tema de los aerosoles y el aire. Dejar también en claro que en nuestra actividad tenemos 2 tipos de protocolo. Uno que es el que más se ve, que es el del público, y otro es el de los artistas, los trabajadores, porque nosotros, a diferencia, por ejemplo, del cine, que tiene a los artistas enlatados, nosotros tenemos personas de carne y hueso trabajando en todas las funciones. Me importa decir esto porque cuando el 13 de noviembre, una de las últimas actividades que se abrió, el teatro y la música en vivo, después de 8 meses cerrado, lo abrimos a conciencia, lo abrimos sabiendo que a mí no me gusta decir la palabra seguro, porque vieron que hay un refrán de los chicos, a seguro se lo llevaron preso, pero sí aprendimos con los distintos funcionarios que teníamos que minimizar el riesgo. Y de eso se trata, minimizar el riesgo. Y quiero decirles que en los 5 meses, entre noviembre y abril, con las salas de espectáculos en el país abiertas, por supuesto cada jurisdicción acorde a cómo funciona su curva de la epidemia, de la pandemia, hemos salido airosos. Airosos digo porque, entre otras cosas, por ejemplo, tenemos un centro de testeo en el Teatro Colón de Buenos Aires para todo lo que tiene que ver con el AMBA, donde sabemos que menos del 1% de los millares de trabajadores y artistas que semanalmente y quincenalmente se han testeado ha dado positivo. ¿Y por qué crees que se cerró, Carlos, entonces? Por eso. Si efectivamente, más allá de que seguro es cierto que es decir un montón, ¿crees que hay una suerte de simbolismo en términos de cerrar? Que Por es lo que alienta por al eso gobierno. quiero terminar diciendo esto, que desde el presidente Alberto Fernández, con el que estuvimos, el jefe de gabinete Cafiero, la vicejefa Cecilia Todesca, con el ministro anterior de Salud y con Carla Bisotti, nueva ministra. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, el doctor Quirós, por Salud de Ciudad, fue al teatro como primer salida familiar, porque justamente manifestó la seguridad que le daba entrar a un lugar protocolizado. El tema de cultura, tanto a nivel nacional, Tristán Bauer permanentemente, junto con su gente, atrás del tema, y a nivel Ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogadro permanentemente. Nosotros entendemos, y por eso acatamos que estas 2 primeras semanas y estas 3 semanas que se extendió el cierre por la circulación, de eso nos hablan, Sí. lo acatamos. Ahora, y sí. redondeo diciendo, por eso estamos con una propuesta, no vamos por la queja, vamos por la propuesta, e inmediatamente el 30 de abril, cuando el presidente extendió por 3 semanas, nosotros junto con el Ministerio de Cultura de Nación salimos a proponer para el 22 de mayo un pasaporte cultural. Ahí quería entrar, a que nos cuenten un poco qué significa el pasaporte cultural, Resolver cómo la circulación, funcionaría. porque si nos dicen la práctica y nos dicen los funcionarios que el problema no está en los ámbitos protocolizados, si la ministra Bisotti en una conferencia de prensa dijo nuestro problema no está en los ámbitos protocolizados, como por ejemplo la sala de espectáculos, sino que están en las reuniones sociales, fiestas clandestinas, etc., tenemos nosotros para el teatro y la música en la República Argentina más o menos 400.000 personas que dependen de esta profesión, porque no nos olvidemos y no nos quedemos con la Ciudad de Buenos Aires como ombligo. Pensemos en los festivales cordobeses, en los cuartetos del país, en las peñas de Salta. Ahora, pensemos todo lo que nuclea. Carlos, porque vos hiciste un pantallazo, si querés, desde lo sanitario, ¿no? Pero ¿cuál fue el saldo desde lo económico? ¿Cuál fue el impacto de la pandemia desde lo económico? ¿Se han cerrado teatros? ¿Qué pasa con los actores, con las actrices? Los teatros independientes
son obviamente los más golpeados porque son los más débiles, como pasa en cualquier otra profesión. Pero así todo, participaron junto con los teatros, entre comillas, comerciales. Cuando digo teatro me refiero para hacer dentro de ellos teatro o música, en los ámbitos, estadios, participaron del protocolo. Y es una cosa importante que recién José María indirectamente lo deslizaba. Cuando se abrió el 13 de noviembre, solamente un 30% de las salas abrieron. Porque como realmente los protocolos son serios, si no fuese serio yo no trabajaría con mi familia del 13 de noviembre dentro de un teatro, quiero aclarar. ¿Vieron como el comandante del avión, que primero hace el checklist? Yo hasta el 13 de noviembre tampoco entré a un teatro. Ahora, Perdón, una cosa que es importante, digo, hablando específicamente de Carlos, uno de los espectáculos que Carlos puso en escena entre medio de tantos, tiene a 5 actrices mayores. Digo, si el protocolo no incluiría la absoluta tranquilidad, no hubieran estado ahí María Leal, Telma Viral, personas de toda la vida que por supuesto son personas que por su edad están en edad de riesgo actuando. Es obvio que, como dice Carlos, los espacios no son foco de contagio. Entendemos, a partir de lo que claramente explicaba recién Carlitos, que obviamente hubo que acatar determinadas determinaciones porque, bueno, porque hay mucha circulación, porque hay muchos casos, porque se pone peligroso, porque el sistema de salud colapsa. Lo entendemos. Ahora, si está absolutamente protocolizado, aceptado y entendido que estos espacios no contagian y el problema es la circulación, resolvamos eso. Y eso, es obvio ¿vos que esa estás de gente que acuerdo va a ir con al lo del teatro, pasaporte cultural, cuando está hablando José? del pasaporte cultural, es obvio que esa gente que va a ir al teatro va a salir del teatro y va a volver a su casa, si no hay nada para hacer. Porque la otra gran fantasía sería, la gente va al teatro y ¿qué hace después? Nada hace después. Volvés a tu casa a seguir tu vida cuidándote ¿Y cómo se después de haber controlaría estado eso? en un lugar que se cuida. ¿Cómo? ¿Cómo se controlaría eso? Es que no hay ningún tipo... Bueno, como se controla actualmente que no haya nadie en la calle. Cuando encontrás una persona o sea, en la calle... no hay control, digamos. No, eso es, a ver, ya está la experiencia de España, la experiencia, por ejemplo, de París, que con toque de queda lo realizó. La entrada, que hoy está justamente personalizada, porque entre otras cosas del protocolo te obliga a saber a qué función fuiste, sin la circulación, sin el problema de circulación. Te obliga a saber dónde te sentaste por trazabilidad de butacas, por si hubiese algún caso, donde te obliga además a saber que tenés un 50%, porque ese es el DNU del 13 de noviembre. Ya tenés eso. O sea, la entrada es el pasaporte, básicamente. La entrada es el documento que en países de Europa, ciudades de Europa, se aceptó para poder regresar en caso, para no hacer un cuidar, digamos. Un cuidar me refiero a o sea, es más sencillo. Pero también reitero una cosa. Cuando se abrió el 13 de noviembre, miremos por favor, cuando dije recién que un 30% de los edificios, de las salas, se abrieron, porque abrirlas se pone además una inversión muy grande. No todos lo pueden hacer. Ahora, los teatros más pobres también pierden ahí, ¿no? Por supuesto. Todos los actores y los boleteros. Pero a ver, pero acá sería muy fácil hablar de cómo golpean la economía y cuántos teatros se quedaron afuera, como en cualquier otra actividad. Sí, cristalizó la desigualdad que hay en la Argentina. Quiero ser muy cuidadoso porque si hablamos antes o después con responsables de otra actividad les pasa lo mismo. Y además no me gusta... Lo que pasa, creo que vos lo dijiste en algún momento, ¿no? Los teatros fue lo primero que se cerró y lo último que se abre. Por eso cuando se abrieron, por eso digo que cuando se abrieron después de 8 meses, no nos quejamos por llegar tarde, porque entendíamos que ese tarde era lo que nos iba a dar la seguridad que nos dio. Estamos muy tranquilos enfrentando una cámara de televisión, en decir, probamos 5 meses en la práctica. Y además, tenemos, y esto es muy importante, y lo puedo decir, puede dar fe sin haberlo hablado con Muscari, que la profesión de los artistas, de los músicos, de los productores ejecutivos, de las autoras, de las directoras, de los escenógrafos, es una profesión que tiene mucho brillo, tiene mucha prensa, tiene mucho autógrafo, hoy selfie, pero cuando llegan las cuentas y hay que pagar la cuentita del almacén, tenemos un 94% de la población de nuestros artistas, de nuestra gente famosa y que el público quiere, sin posibilidades realmente... 94%. Repetime esa cifra porque es muy fuerte. El 94% de nuestra profesión no son las 200 caras famosas que todos los que están viendo televisión conocen. Sí. Claro. La verdadera masa crítica del espectáculo,
la masa crítica que Sagay está colaborando desde su asociación, que la Asociación de Actores terminó repartiendo bolsas de comida, gente que dejó la profesión para ir a tratar de hacer como cuentapropista otra cosa. La mayoría, por lo que está diciendo, 94% es tremendo. Pero además es muy fácil. Casi nadie conoce los millares de asociados de artistas que tiene este país.